Si te estás alejando de todo el mundo, quizás no es por lo que crees. No estás roto. Puede que simplemente estés despertando a algo más profundo dentro de ti. O puede ser que acabes de vivir una experiencia muy dolorosa en tu vida. Y eso, aunque al principio se sienta extraño, tiene un sentido mucho más grande del que imaginas. La soledad es necesaria para sanar. Así que si estás pasando por esto, quédate conmigo hasta el final del vídeo porque lo que estás sintiendo ahora tiene una explicación y probablemente no es la que piensas. Así que lo vamos a ver desde una perspectiva distinta. Pero antes de comenzar, quiero daros las gracias por volver a compartir conmigo unos minutos de tu vida y si eres nuevo o nueva y es la primera vez que me ves, te doy la bienvenida a mi canal y espero que te guste mi trabajo. También quiero pedirte una cosa, por favor. Si lo sientes, me gustaría que escribieses en los comentarios desde qué país me estás viendo, porque creo que es muy bello saber que al final todos estamos unidos aunque estemos lejos. Bien, comenzamos. Hoy hablaremos de la soledad y de por qué es necesaria para sanar o evolucionar. A veces puedes sentir que te alejas de todo lo que te rodea, pero puede que no estés perdiendo conexión con los demás. Puede que simplemente estés cambiando de nivel sin darte cuenta. Y eso explica por qué cada vez te apetece menos socializar, por qué el ruido empieza a cansarte más de lo normal y por qué la soledad empieza a sentirse diferente. Esto no es casualidad, es algo que muchas personas experimentan cuando empiezan a cambiar por dentro, aunque casi nadie lo identifica así en el momento. Y entenderlo puede cambiar por completo la manera de verlo. Verás, hay algo importante que necesitas escuchar. No todo el que se aleja está perdiendo algo. Hay momentos en los que se está entrando en una etapa completamente distinta de tu vida interior y lo que parece distancia en realidad puede ser transformación. Pero antes de continuar me gustaría aclarar algo muy importante. Cuando hablamos de soledad, no estamos hablando de una única experiencia, ya que existen dos tipos de soledad. Y comprender esta diferencia puede cambiar por completo la forma en que la interpretas o que interpretas lo que estás viviendo. Existe una soledad que nace de una herida no sanada. Es la soledad de quien ha sufrido una decepción, una pérdida, una ruptura emocional y trata desesperadamente de no sentir el dolor. Por ejemplo, hay personas que después de una ruptura de pareja llenan cada minuto de su agenda, salen constantemente con amigos, buscan actividades, hacen viajes, se mantienen ocupadas o incluso inician una nueva relación casi de inmediato. Desde fuera parece que han superado lo ocurrido, pero cuando llega la noche y se quedan a solas consigo mismas, la herida sigue ahí y el dolor también. ¿Y por qué ocurre esto? Porque distraerse no es sanar. Es como enterrar una semilla muy profundamente en el jardín. Esa semilla representa el dolor. Puedes cubrirla con capas y capas y capas de tierra para no verla más. Puedes convencerte de que ya no existe, pero tarde o temprano llegará la lluvia, pasará el tiempo y esa semilla acabará brotando a la superficie. Lo que no se sana no desaparece, simplemente permanece oculto hasta que encuentra la manera de manifestarse de nuevo. Por eso, la sabiduría oriental nos enseña que el dolor no debe esconderse ni evitarse, sino ser observado, comprendido y transformado. Y para que eso ocurra, la soledad suele ser necesaria. No como castigo, sino como un espacio de encuentro contigo mismo, porque solo cuando dejamos de huir podemos escuchar aquello que necesita ser sanado. Por otro lado, existe otro tipo de soledad muy diferente.
no nace de la herida, sino del crecimiento. Es la soledad que aparece cuando evolucionas, cuando tus intereses cambian, cuando ya no resuenas con ciertas conversaciones, ambientes o relaciones que te dañan o te dañaron en el pasado. No te alejas porque estés roto, sino porque te estás transformando. La cultura occidental suele confundir estos dos procesos y considera cualquier necesidad de retiro o aislamiento social como algo negativo. Pero la sabiduría oriental comprende que hay momentos en los que apartarse del ruido externo no es una señal de enfermedad ni debilidad, sino una etapa natural del crecimiento interior. Por eso es tan importante preguntarte con honestidad: ¿estoy tapando una herida con cosas que me distraen y no quiero mirar hacia mi interior? ¿Me estoy alejando para evitar mi dolor o me estoy retirando para escucharme mejor? La respuesta marcará toda la diferencia. Bien, cuando empiezas a alejarte de las personas, cuando prefieres quedarte en casa en lugar de salir con amigos, cuando dejas de responder mensajes que antes contestabas de inmediato y cuando las invitaciones empiezan a sentirse más como obligaciones que como oportunidades, poco a poco tu entorno empieza a notarlo. Tu familia se preocupa, tus amigos te preguntan qué te pasa, alguien con buena intención te sugiere que deberías salir más, socializar más, no aislarte tanto. Y en medio de todo esto, en lugar de confiar en lo que tu propio cuerpo y tu energía te están mostrando, empiezas a dudar de ti mismo, de ti misma. Te preguntas si hay algo mal contigo, si estás volviéndote antisocial, si estás cayendo en la depresión o simplemente te estás desconectando del mundo. Como te comentaba antes, la cultura occidental no siempre comprende esto, pero la sabiduría oriental nos dice desde hace miles de años que alejarse no siempre es el problema. A veces es la solución. Si alguna vez has sentido que las personas te agotan más de lo que te nutren, si has notado que después de socializar necesitas tiempo para recuperarte, si has descubierto que en silencio, en tu soledad, eres más honesto tu silencio que el ruido de la compañía, o si has sentido que a medida que evolucionas cada vez menos personas comprenden lo que estás viviendo, entonces probablemente ya estás atravesando un proceso más profundo de lo que parece. Así que aunque tengo estudios en psicología, quiero explorar este tema contigo desde otra visión y comprender juntos qué nos dice realmente la sabiduría ancestral sobre las personas que se alejan. No desde el juicio psicológico moderno, sino desde una comprensión más interna, más profunda de la naturaleza humana, una visión que reconoce que en ocasiones el camino hacia ti mismo pasa inevitablemente por alejarte de todo lo demás. Como te he mencionado, ya hay dos tipos de alejamiento. Está el alejamiento que nace del miedo, del trauma no resuelto, las heridas emocionales que dificultan la conexión con los demás. Y por otro lado está el alejamiento que surge del crecimiento, de la evolución, de haber cambiado tanto internamente que las viejas conexiones simplemente ya no encajan con quien te estás convirtiendo. El primero necesita sanación, el segundo necesita ser honrado. Y confundirlos puede hacer que pases años intentando arreglar algo que en realidad no está roto. Para entender eso mejor, creo que es necesario entrar en uno de los principios más importantes de la sabiduría oriental, el Wu Wei, quizás lo hayas oído, que suele traducirse como acción sin esfuerzo o no forzar. Pero su significado real es mucho más profundo. No se trata de no hacer nada, sino de dejar de ir contra tu propia naturaleza. Dejar de forzar lo que no fluye, reconocer cuando el movimiento correcto es detenerse y aplicarlo a las relaciones. Este principio es claro.
Cuando algo requiere un esfuerzo constante para sostenerse, cuando tienes que forzarte para estar presente, cuando cada interacción se siente como nadar contracorriente, entonces la sabiduría no está en insistir más, sino en soltar. Piensa en cuántas relaciones mantienes por inercia, por costumbre, por historia compartida o por miedo a la culpa y pregúntate con honestidad si esas conexiones realmente te nutren o te drenan. Si te acercan a una versión más auténtica de ti mismo o te mantienen anclado en quien ya no eres. Te pongo un ejemplo. El agua no lucha contra las piedras, las rodea. Encuentra su camino y si una piedra bloquea completamente el paso, el agua no se detiene ni entra en conflicto, simplemente busca otra dirección. No por debilidad, sino por inteligencia. Tú eres el agua. Y algunas relaciones son piedras en tu flujo energético. No debes luchar ni intentar cambiar a los demás, ni justificarte continuamente. Solo reconoce cuando algo deja de fluir y permítete tomar el camino sin drama, sin culpa, sin explicaciones excesivas. La soledad te ayuda a sanar y a evolucionar, porque te conecta con tu yo superior, con tu divinidad, con tu alma, y esa conexión es tu verdadera naturaleza auténtica. Así que a medida que te acercas a esa naturaleza auténtica, algo inevitable ocurre. Empiezas a dejar de encajar en los mismos espacios en los que encajabas antes, porque muchas de esas conexiones se construyeron sobre versiones de ti que ya no existen. Versiones adaptadas, moldeadas, suavizadas para ser aceptadas. Y cuando empiezas a volver a ti mismo, las personas lo notan. A veces te dicen que has cambiado como si fuera una crítica. Y en realidad sí, has cambiado, has dejado de ser una versión adaptada para volver poco a poco a lo que eres debajo de todo lo aprendido. Ese retorno a tu naturaleza no puede ser parcial, o sea, no a ratitos. No puedes ser auténtico a medias sin sentir conflicto interno. O te alineas con tu esencia o la traicionas. Y cuando decides alinearte con ella, es inevitable que algunas relaciones y personas ya no encajen contigo, porque no vibran como tú. Esto no es ser antisocial, es integridad. Mira, en mi libro Tú tienes el poder de despertar, el camino hacia el amor, la felicidad y tu paz interior, no sé si lo ves bien, te hablo de mis propias experiencias de vida y de cómo fue mi despertar de la conciencia, porque pasé muchos años en soledad y eso me ayudó muchísimo a sanar y crecer interiormente. Si lo quieres obtener, tienes el link en la descripción de mi canal y en el comentario que he fijado abajo del vídeo. Pero bueno, volvamos a la soledad. La soledad no tiene que ser mala, aunque a veces al principio se sienta extraña. La soledad, como digo en el libro, te puede dar la oportunidad de enfocarte a ti mismo, en ti misma, reconectar también con tu niño interior y comenzar a hacer cosas que te gustaban de pequeño y que habías dejado de hacer. Quizás porque pensaste que los demás lo iban a ver como una tontería. Mira, yo cuando estoy sola muchas veces canto o bailo porque me encanta y me sube la vibra. Así que la soledad no es algo negativo. Si te has separado o perdido tu pareja, quizás la casa se sienta muy vacía, pero es ahí donde debes llenar ese vacío que sientes, no buscando taparlo con personas y cosas de fuera. Bien, voy a hablarte de algo que puede ser difícil de escuchar, pero que cuando lo comprendas explica muchas de las cosas y de las sensaciones de desconexión que puedes estar viviendo. Ya que existen distintos niveles de conciencia, distintas profundidades de percepción y que cada persona opera desde el nivel en el que se encuentra. No se trata de superioridad o inferioridad, sino de experiencia interna. Algunos han hecho cierto trabajo interior, otros aún no han llegado a ese punto, pero nadie es más que nadie. Y cuando tú empiezas a hacer ese trabajo, cuando miras tus sombras,
cuestionas tus creencias, desmantelas tus patrones y eliges la verdad por encima de la comodidad una y otra vez, inevitablemente llegas a un lugar diferente. Un lugar donde las conversaciones superficiales dejan de llenarte, donde hablar del clima, de chismes o de quejas sin solución empieza a sentirse vacío. Un lugar donde lo que necesitas es autenticidad, presencia y verdad. Y aquí aparece una realidad incómoda. La mayoría de las personas no operan desde ese mismo nivel de profundidad. No porque sean menos, sino porque simplemente no han recorrido ese camino todavía. Siguen en la superficie, en lo socialmente aceptado, en las máscaras cotidianas sin necesidad de cuestionarlo todo. Y cuando tú intentas conectar desde la profundidad y la otra persona responde desde la superficie, no hay encuentro real. Hay interacción pero no conexión. Repito esto porque es muy importante. Hay interacción pero no hay conexión. Y eso genera una forma de soledad muy particular, una soledad que no depende de estar físicamente solo, sino de estar solo en tu nivel de conciencia. Te aseguro que es peor la soledad que se siente aún estando acompañado porque no te escuchan, te ignoran o no empatizan con tus sentimientos que estar viviendo solo o sola o sin pareja. Mira, antes te he repetido lo de interactuar pero no conectar. Y a esto la sabiduría ancestral lo describe como estar en el mundo pero no saber del mundo. Estás presente, participas e interactúas, pero hay una parte de ti que ya no encaja en la forma habitual de vivir, que ya no se conforma con lo que la mayoría acepta sin cuestionar. Y esa parte despierta, necesita algo muy concreto, compañía a su nivel o espacio de silencio. Lo que ya no puede sostener es la ilusión de conexión, la sensación de estar rodeado de gente, pero sentirse completamente solo o sola. Y entonces, cuando surge una preferencia natural, la soledad honesta antes que la compañía superficial. Y esa preferencia no es depresión, es discernimiento. Pero es importante detenerse aquí, porque la sabiduría siempre exige equilibrio. Sería irresponsable hablar de alejamiento sin reconocer su sombra. Existe un tipo de retiro que no nace de la claridad, sino del miedo. Un alejamiento que no es evolución, sino evasión. Y distinguirlos es esencial. El alejamiento sabio es cuando te retiras, estás completo, no porque estés roto, te alejas para preservar tu paz, para evitar tu dolor. En cambio, el alejamiento desde el miedo nace de la herida. Te alejas porque conectar duele demasiado, porque la intimidad genera inseguridad, porque mostrarse se siente peligroso. Y lo más complejo es que dentro ambos pueden sentirse similares, ambos parecen necesidad de espacio, ambos pueden verse como preferencia por la soledad. Ambos pueden producir los mismos comportamientos externos, pero la raíz interna es completamente distinta. El alejamiento sabio se siente como alivio, como expansión, como volver a casa. El alejamiento desde el miedo se siente como contracción, como defender, como construir menos para protegerse del mundo y que no te vuelvan a hacer daño. Así que la clave es preguntarte con honestidad profunda, ¿me estoy alejando porque he crecido más allá de estas conexiones o porque tengo miedo de volver a ser herido? ¿Me retiro desde la plenitud o desde el vacío? ¿Estoy protegiendo mi paz o evitando mi dolor? No siempre hay respuestas absolutas, a veces hay mezcla de ambas cosas, pero el simple hecho de hacerte la pregunta ya cambia tu relación con el proceso. La saca del piloto automático y lo lleva a la conciencia. Es necesario hallar el equilibrio entre soledad nutritiva y conexión auténtica. Y si descubres que tu alejamiento nace más del miedo que de la sabiduría, eso no significa que estés roto,
significa que hay algo que mirar con atención. Heridas que sanar, patrones que comprender. Por cierto, tengo un vídeo sobre la repetición de patrones, te dejo el link directo en el comentario fijado donde también estará el del libro para que lo veas si lo sientes. Mira, los antiguos practicantes de esta sabiduría lo entendían profundamente. Los monjes que se retiraban a las montañas no lo hacían como huida, sino como práctica consciente. Elegían la soledad deliberada, el silencio prolongado, el retiro voluntario. No como castigo, sino como herramienta de claridad interior. Porque comprendían algo esencial: en el silencio de la soledad aparece una verdad que no puede surgir en medio del ruido constante del mundo social. Sin distracciones, sin máscaras, sin expectativas externas, la mente empieza a mostrarse tal y como es. Y poco a poco emerge algo más profundo, la propia naturaleza. En soledad, sin la necesidad de agradar, sin el esfuerzo de encajar, sin el peso de las expectativas ajenas, puedes empezar a verte con una honestidad que rara vez es posible en compañía constante. Y esa experiencia de ser tú mismo, tú misma, sin filtros, es profundamente liberadora. Los monjes lo sabían, por eso se retiraban durante meses, años, incluso décadas. No porque rechazaran a la humanidad, sino porque buscaban la verdad por encima de todo. Y en ese retiro encontraban claridad sobre quiénes eran y qué dirección tenía su vida. No me malinterpretes, no te estoy diciendo para nada que tengas que abandonar tu vida o aislarte del mundo o irte a lo alto de una montaña. Aunque yo vivo en las montañas y te aseguro que me costaría mucho cambiarlo. Pero vivo en plena naturaleza, aunque vivo en plena naturaleza no vivo aislada. Porque no se trata de eso, se trata de reconocer que quizás tu necesidad de soledad no es un problema que deba ser corregido, sino una señal que merece ser escuchada. Una invitación a conocerte con mayor profundidad, lejos del ruido externo. Y aquí viene algo clave que es importante que escuches. La soledad no es el destino final. La sabiduría siempre se mueve en equilibrio, yin-yang, retiro, regreso, silencio y conexión. Y llega un momento en el que el movimiento natural no es quedarse en la soledad, sino regresar. Pero no regresar al mismo lugar, ni a las mismas dinámicas, ni a las mismas versiones de ti mismo, sino regresar transformado, con más claridad, con más conciencia, con más límites internos, con más autenticidad, siendo más tú. Como sabes, cuando ese momento llega, pues te lo voy a decir, hay señales claras. Una de ellas es cuando la soledad deja de nutrirte y empieza a sentirse como vacío. Cuando el silencio que antes era paz empieza a sentirse como ausencia, cuando el retiro que fue necesario empieza a sentirse como evasión. Ese es el momento en el que la soledad ya cumplió su función y la vida te invita a volver. Y además, esa vuelta te traerá cosas y personas maravillosas a tu vida. Te lo digo por experiencia, créeme. Porque tras ese proceso, nuevas puertas se abrirán para ti en tu vida y van a llegar cosas mejores y maravillosas. Porque serás esa nueva versión mejor de ti mismo, de ti misma. El regreso no es automático ni inconsciente, es un regreso consciente. No vuelves a todas las conexiones anteriores, sino solo a aquellas que resuenan con la persona en la que te has convertido. No vuelves con las mismas máscaras, sino con mayor honestidad. No vuelves buscando aprobación, sino compartiendo tu verdadero yo. Y cuando regresas así, algo cambia, no porque busques nuevas conexiones, sino porque tú has cambiado. Y las conexiones que aparecen empiezan a ser diferentes, como te decía, más profundas, más libres, más reales, más llenas de luz, más hermosas, más verdaderas. Y descubres que regresar
estaba ahí y que necesitabas aislarte del mundo para prepararte desde otro lugar, un lugar donde ya no necesitas a nadie para sentirte completo, pero puedes elegir compartir tu completitud con otros que también lo están. Hoy hemos recorrido un camino profundo. Hemos visto por qué a veces te alejas de todo y cómo la cultura occidental puede interpretarlo como un problema cuando en realidad puede ser una transformación. Hemos explorado el principio de no forzar lo que no fluye, el regreso a tu naturaleza auténtica, y hemos visto a la soledad como espacio de claridad interior. También hemos visto la diferencia entre el alejamiento que nace de la sabiduría y el que nace del miedo. Y hemos comprendido que ambos necesitan ser reconocidos con honestidad, sin juicio, por favor. Así que, querido amigo o amiga, ahora solo queda una cosa: elegir. Elegir si vas a seguir sintiéndote culpable por necesitar espacio, si vas a honrarlo, que tu energía, lo que tu energía te está pidiendo. Elegir si vas a seguir forzándote en encajar donde ya no encajas o permitirte soltar con conciencia. Elegir si vas a usar este tiempo de retiro para conocerte de verdad o si vas a aprender en la autoexigencia de ser diferente. No es una lección única ni definitiva. Es un proceso continuo, una práctica diaria de honestidad contigo mismo, contigo misma. Y quizás eso es lo único que realmente importa. Bueno, espero que este vídeo te haya aportado una respuesta, una perspectiva distinta a la soledad y que te haya gustado de corazón. Agradezco tus comentarios, tus likes y, bueno, quizás te haya ayudado un poquito más a comprender ese proceso de soledad que puedes estar viviendo. Así que de verdad, muchas gracias por acompañarme de nuevo unos minutos y te envío un abrazo de luz. Gracias.